Amén. Gloria a Cristo Jesús. Al Señor sea la honra y la gloria. Realmente algo maravilloso Dios quiere hacer en su vida, en mi vida. Amén. Aleluya. Yo era uno más en el mundo perdido, consumido en las drogas, y esperaba la hora de mi triste final. Pero un día llegó un cristiano y me dijo: olvida tus problemas, olvida tus pesares, que Dios te quiere ayudar. Me dijo que en mi vida había una esperanza, y que por nuestras faltas murió Jesucristo en una cruenta cruz. Me dijo que en mi vida había una esperanza, y que por nuestras faltas murió Jesucristo en una cruenta cruz. Yo era uno más en el mundo perdido, consumido en las drogas, y esperaba la hora de mi triste final. Pero un día llegó un cristiano y me dijo: olvida tus problemas, olvida tus pesares, que Dios te quiere ayudar. Gracias, Señor. Me dijo que en mi vida había una esperanza, y que por nuestras faltas murió Jesucristo en una cruenta cruz. Me dijo que en mi vida había una esperanza, y que por nuestras faltas murió Jesucristo en una cruenta cruz. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios por ser tan bueno. Amén. Me dijo que en mi vida había una esperanza. Amén. Y esa esperanza es la que a nosotros nos lleva día tras día a seguir en la batalla. Dios bendiga a cada uno de ustedes, y realmente nuestro Dios quiere que usted no esté triste, que usted y yo disfrutemos cada día que el Señor nos presta. Es para que usted y yo de verdad lo gocemos en la voluntad de Dios, porque hay algunas cosas que se derivan de ciertos pensamientos y criterios que le llamamos gozo y deleite, pero no es el verdadero gozo. No es lo que Dios dice en su palabra. Y usted y yo tenemos que conocer cuál es el verdadero deleite y el verdadero gozo que Dios definitivo tiene preparado para nosotros. Amén. Ciertamente hay algunas cosas que ignoramos, pero cuando las aprendamos es bueno ponerlas por obra. Amén. Tenemos unas peticiones, una petición de ellas. Nuestra hermana Esther Campos Olivares pide las oraciones por su primo Nicolás Niquillo.
Y vamos a hacer esta oración. Yo confío fielmente que cuando usted y yo clamamos a Dios suceden cosas maravillosas. Amén. Me ha permitido el Señor mirar cosas maravillosas cuando clamamos a Dios. Algo maravilloso pasa. Y esperemos que el Señor nos permita saber que esta persona que está en necesidad, que el Señor mire y atienda esa necesidad por su misericordia. Amén. Gracias a Dios. Así es que vamos a invitarles, vamos a hacer esta oración antes de empezar. Y les voy a invitar que preparen sus Biblias o la palabra de Dios, debe decir, le voy a decir que esta es la expresión correcta, su manual, el manual de su vida, el manual de su persona, que es la palabra de Dios. Muchos de alguna manera lo conocemos como Biblia, pero realmente es un manual para que usted y yo vivamos y operemos conforme debemos de operar en la voluntad de Dios. Este cuerpo físico tiene ciertas funciones que Dios requiere de nosotros para que funcionemos bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar primeramente por nuestro hermano Niquillo, que el Señor escuche y nos permita escuchar que algo hizo en su necesidad. Amén. Si usted lo cree, ore. Y si no, ni ore. Le voy a decir esto porque sabe que muchas veces pedimos oración y algunos oran y no creen que Dios puede orar. Pero si usted cree de verdad, ore. Si no cree, no, ni se moleste en orar. Y yo creo que Dios puede hacer algo en el hermano que está pidiendo esta oración. Y vamos a pedirle que el Señor nos permita escuchar esto. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre amado, primeramente, porque has abierto un acceso, Señor, Padre amado, a poder acudir a ti directamente, Señor, en ruego, en súplicas, Señor, por cada una de las necesidades que están en nuestros medios, Señor Jesús, Padre amado. Pero en este momento, Señor, nos unimos, Señor, en plegaria, en súplica a favor, Señor. Padre amado, de esta persona que está en necesidad, la ponemos en tus manos, Señor, nuestro hermano Nicolás, Señor. Que tú tomes, Señor, su necesidad en tu poder, en tu gracia, Padre amado, y tú permitas, Señor, que él pueda sentir esa sanidad a través de tu presencia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. En ese nombre poderoso te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, poderoso Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde, hermanos, quisiera que usted y yo nos uniéramos a escudriñar esta palabra. Esta palabra definitivo es algo que usted y yo necesitamos cotidianamente. Dice la Escritura, no digo yo, y el Señor Jesús usó esta expresión, dice que no tan solo de pan vivir el hombre, así es que sabe que hay muchos que nos interesamos más por el pan físico que por el verdadero pan espiritual. Pero le quiero decir que esta es una combinación y es un complemento. Ciertamente tenemos la necesidad de comer pan físico, pero espero que usted sienta la necesidad de usted de verdad disfrutar e ingerir esta palabra. Y esta palabra se come por el oído y se come también por los ojos. Que deje que llegue a su corazón y que llene su vida. Amén. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos permita mirar de una manera que podamos nosotros discernir el propósito de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 12. Y aquí hay un versículo que todos yo creo se saben. Y este es un punto, ciertamente, en cada uno de los creyentes hay una esperanza. Y esa esperanza debe estar continua. Y déjele, voy a decir que nuestro Dios definitivo tiene una promesa fiel. Esta esperanza para todos nosotros es fiel de parte de Dios porque no va a defraudar su palabra, va a cumplir su palabra por amor a nosotros. Amén. Y dice así, este es un texto que yo creo que muchos no lo sabemos. Amén. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a hablar del gozo. Amén.
gozosos. Amén. El Señor instruyó realmente a sus discípulos en estas cosas, por eso es que ellos pasaron situaciones difíciles y las pasaron contentos, gozosos. Amén. Pero vamos a hacer una oración también para que el Señor toque y bendiga mi ser, que fluya esta palabra. Realmente les digo, dependo de Dios, no dependo de nadie. Ore por mí usted que está ahí. Hermano Mike, hermano Efraín, hermanos amados, oren por mí, que el Señor me permita compartir de gracia lo que he recibido de gracia, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno, Señor Jesús. Gracias, Señor Padre amado, por permitirme estar delante de la presencia de tu pueblo, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, porque tú, Padre amado, me diste un día más, Señor, para hablar de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, por todas las bendiciones que he recibido, Señor. Gracias, Señor, porque has cuidado, Señor, de tu pueblo, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Jesús, porque tú, Padre amoroso, día tras día nos estás, Padre amoroso, tú cuidando y bendiciendo, Señor, con nuevas bendiciones. Pedimos de tu presencia, Señor, unge mis labios, mi mente, mi corazón, y pedimos de tu dirección en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Prepara corazones y mentes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted lo cree, dígalo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración. Les quiero decir que el Señor definitivo instruyó a sus discípulos y fue una clase que les dio por 3 años y medio, de tal manera que ellos tuvieron que pasar por algunas situaciones, incluso vergüenzas, y no solo eso, preocupaciones y muchas cosas que pasaron. Pero si no los instruía el Señor definitivo, no iban a poder pasar todos esos eventos que tuvieron que pasar gozosos. Amén. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 15, podemos mirar que el Señor Jesús les habló. Ciertamente nosotros podemos mirar que definitivo, el propósito de Dios, hablando de este punto del gozo, los preparó para que ellos definitivo alcanzaran y discernir lo que es el verdadero gozo. Y lo que dice ahí el verso 15, el capítulo 15, verso 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ciertamente muchas cosas tuvieron que de alguna manera aprender para que ellos alcanzaran a discernir lo que es el verdadero gozo. Es por eso que muchas veces nosotros podemos decir con claridad lo que Dios nos ha enseñado. En el libro de Santiago podemos mirar un versículo que tal vez muchos lo hayan leído muchas veces, pero lo que dice allí en ese libro definitivo es para todos nosotros los seres humanos que hemos creído en Jesús. Y definitivo dice: tener sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Por qué era que mencionaba que tuviéramos sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas? Por una razón, porque definitivo, en este proceso de nuestro caminar, de nuestra vida, de antemano está día tras día el suceso que pudiera entristecernos o llevarnos de alguna manera a nosotros desesperarnos y definitivo desconectarnos de la esperanza y definitivo caer en una situación donde el gozo se fuera. Amén. Y les quiero decir que hay algunos factores por los cuales el gozo se puede ir del verdadero creyente. Y también vamos a tratar de alguna manera visualizar el gozo ficticio o falso que existe en el mundo, que de alguna manera muchos han comprado ese gozo por un tiempo y después, en cuanto se les acabó el efecto, se acabó el gozo. Amén. Entonces estamos hablando de situaciones donde definitivo nosotros tenemos que alcanzar a entender lo que es el verdadero gozo. Como les decía allí, no se crea que es solamente disfrutar y definitivo es un tiempo donde nosotros estaríamos solamente de gozo en gozo. No, se trata de que en medio de las situaciones que pasemos, se trata de que estemos gozosos. Ese es el propósito de Dios. O sea que Dios nos prepara y nos quiere preparar a los que no estén preparados, quiere que aprendamos. Porque muchas veces el gozo se acaba cuando llega una enfermedad.
Cuando llega una noticia de algo drástico que nos pasa a nosotros, se nos acaba el gozo. Y les quiero decir que si verdaderamente teníamos gozo, ese no es el verdadero gozo el que opere en nosotros, porque el gozo de Dios nunca nos dejará. El gozo de Dios nunca se agota. Es una fuente inagotable que Dios quiere derramar en usted y en mí para que estemos contentos en todo tiempo. Cualesquiera que sea la situación, usted y yo tenemos que estar contentos. Amén. El Señor, cuando estaba hablándoles a través del apóstol Pablo a los romanos, le voy a decir que el ruego y la súplica del apóstol Pablo era en medio de un tiempo tan difícil y crítico, porque el apóstol Pablo, definitivo, tuvo que sufrir consecuencias por el evangelio, pero para él era un deleite llevar esta palabra y disfrutaba el hablar de la palabra de Dios y disfrutaba también de él pasar por estas situaciones difíciles por amor a la obra de Dios. Si ustedes miran lo que usted pueda mirar en el capítulo 12 que leímos, la oración del apóstol Pablo dice, de alguna manera en petición a los mismos hermanos, a las mismas personas que entregaban su vida a Cristo, dijo, os ruego por las misericordias de Dios. Esta parte era un ruego no a Dios, era un ruego a los hermanos que habían entendido y comprendido que Dios los había rescatado de una mala manera de vivir. Y era un ruego que pusieran de alguna manera atención a algo maravilloso que Dios había hecho. De tal manera que esta oración se le estaba haciendo de alguna manera invitación a los que habían creído. Os ruego por las misericordias de Dios, que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en obediencia a Dios. ¿Y sabe por qué? Es que él sabía que cuando verdaderamente el hombre o la mujer se entregara a Cristo completamente, iba a entrar a otra dimensión donde definitivo iba a disfrutar. El deleite iba a ser el agradarle a Dios. Podemos mirar que el apóstol Esteban, aún en una situación tan difícil y crítica, él pudo comprender, y aún aquellos que lo estaban apedreando, él pudo decir, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Nunca salió algo que molestara a sus agresores, ni tampoco salió algo que ofendiera a sus agresores, sino había un deleite. Dice que él miró el cielo abierto. Gloria a Cristo Jesús. Cuando miró el cielo abierto, dice que clamó y él dijo, hey, perdónales, no saben lo que hacen. ¿Sabe qué? El deleite de él era que estaba pasando por un proceso donde ellos mismos iban a saber que el Dios que estaba en Esteban los sostenía y los soportaba en el tiempo difícil. Usted y yo no estamos pasando por esa situación, pero tal vez algunas preocupaciones lo agobian y lo entristecen. Pero le quiero decir que Dios quiere que usted y yo estemos gozosos, contentos, porque esto es algo que nosotros tenemos a favor. El gozo que Dios quiere que usted y yo tengamos, les quiero decir que es algo que usted y yo, definitivo, lo podemos disfrutar, y para poderlo disfrutar, esto no hay otro lado ni otro lugar, solamente es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces ahí le voy a decir, también tenemos que darnos cuenta que nosotros no vamos a poder gozarnos ni vamos a poder entrar en ese gozo si nosotros no clamamos y recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que a nosotros nos va a permitir pasar por situaciones difíciles y vivir una vida agradable a Dios y contentos también nosotros, de una manera que sabe que no se va a acabar la alabanza en nosotros por situaciones críticas. Ahorita, hoy en día, puede mirar a multitudes clamando a Dios. No sé si lo hacían antes, pero si lo hacían antes, qué maravilloso. Y si no lo hacían antes, le voy a decir que ahora no se avergonzaron de alabar a Dios. Aún en medio de la calle miré a muchos clamando y buscando la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque había y hay una gran necesidad en muchos. Pero muchos de nosotros hasta ese tiempo, en ocasiones nos esperamos hasta que ya la situación se pone un poco crítica. Le quiero decir, si usted entra en este deleite que Dios tiene predestinado para usted,
en cualquier situación usted va a tener una alabanza. Va a tener una adoración genuina para su Creador. Gloria a Cristo Jesús. Espero que usted de una manera se deleite. Les quiero decir, vamos hablando de un gozo ficticio que existe en el mundo, y este gozo, déjele voy a decir que en muchos seres humanos está ahorita de alguna manera perturbando y engañando sus vidas y sus corazones. Hay deleites que en el mundo de alguna manera el ser humano le llama gozo y le llama deleites cuando disfruta definitivo de algunas bendiciones que definitivo Dios ha permitido que alcance. No es porque definitivo las merezca, pero es porque de alguna manera Dios ha permitido que salga el sol sobre buenos y malos. Y las bendiciones también descienden sobre buenos y malos. Pero muchas cosas de las que están pasando, el ser humano a algunas cosas le llama gozo, deleite. El tener bienes para muchos es un deleite, es un gozo. Y les quiero decir que es causa de gozo, es bueno. Tener qué bueno es. Pero si terminara todo lo que tiene, ¿seguiría de igual de gozoso? La pregunta usted se la tiene que hacer. Ahora, hablando de las cosas materiales, ese es el punto, pero hablando aún de la salud que tenemos. Si pudiéramos nosotros comprender, ¿será verdaderamente el gozo de Dios el que tenemos nosotros? Si llega una enfermedad a nosotros, ¿estaremos gozosos de todas maneras? Tenemos un ejemplo muy especial y de alguna manera es un testimonio para todos los que creemos en Cristo. Y Dios habla de un siervo que incluso da testimonio, dice que no había otro como él en la tierra. Está hablando de Job. Este hombre era un hombre muy rico, pero el gozo que él tenía y el deleite y la paz que moraba en él no dependía de sus riquezas. Tampoco le llamaba gozo al tener mucho. Él alcanzó a enseñarnos a través del testimonio que tenemos en la palabra que él verdaderamente era un hombre leal con Dios, un hombre genuino con Dios, un hombre temeroso de Dios. Porque podemos mirar que cuando empezó a llegar este evento a su vida, que Dios permitió que el enemigo le quitara todo eso, el gozo permaneció intacto en este siervo Job. De una manera que eso no lo conmovió. Aún sus hijos fueron de pilón ahí. Pero esto, aunque le dolió, lo que lo llevó fue a buscar más de la presencia de Dios, a refugiarse más en Dios, a buscar más de su Creador. De tal manera que tenemos un ejemplo muy especial. Amén. Entonces les voy a decir que hay cosas que nosotros pudiéramos decir que cambian al hombre y son cosas ficticias. Los bienes muchas veces han cambiado a muchos seres humanos. Les quiero decir, aún las enfermedades han cambiado a los seres humanos, pero no para bien, para mal. Pero déjele voy a decir que cuando llega Jesús, ese es el gozo verdadero. Tenemos un ejemplo y es una historia, se puede decir si usted lo toma como historia, pero hablando de un hombre chaparrito que ustedes han oído muchas veces, tal vez de Zaqueo. Este hombre, pese a que él tenía muchas riquezas, no tenía un gozo verdadero. Era un hombre, por lo que leo en la palabra, ahí en el libro de Lucas, era un hombre que a raíz de los bienes que tenía, muchas personas no lo amaban. A muchas personas les caía como patada de mula en la panza. Y les quiero decir que todo esto pasa en los seres humanos. Muchas veces la arrogancia también es un gozo falso. Entonces, déjale voy a decir también, la altivez es un gozo falso. La rebelión es un gozo falso, porque se deleita en sus pensamientos propiamente el ser humano. Y todo es falso. Pero el verdadero gozo es aquello que nos lleva a nosotros tener esa relación con Dios y disfrutar en toda situación. Ese es el verdadero gozo. Este hombre que yo les digo, Zaqueo, cuando él escuchó que Jesús pasaba por ahí, él determinó y decidió en su corazón, él quería mirar a Jesús.
Y le voy a decir, esta es una de las áreas que nosotros podemos mirar. Muchos de nosotros, el día de servicio, yo no sé qué es lo que usted experimenta en el corazón suyo. Ahora, el día que se va a hablar de palabra de Dios, no sé qué usted experimenta en su corazón. Pero le voy a decir que si esto le trae ese gozo, el escuchar la palabra de Dios, si le deleita, si se goza y se disfruta, estamos hablando de un gozo que, aunque tal vez no está todo en su plenitud, pero es un gozo verdadero, porque es un gozo que usted anhela, el escuchar la palabra de Dios. Déjale decir que para muchos, como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el salmista pudo decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pero muchos no se alegran por eso. Para muchos, el día del servicio y sobre todo los jóvenes en este tiempo, para muchos, el día del servicio les es un tiempo de aburrimiento, un tiempo de sacrificio. Y este es el punto. Los jóvenes hoy en día están buscando un gozo ficticio. A través de los medios que tenemos, ha habido un sinnúmero de eventos que los llaman la atención y les, de alguna manera, les producen gozo. Pero les quiero decir que ese es un gozo que definitivo está reprobado por Dios. No les digo que es malo todo, pero les digo que definitivo no nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña que Dios no puede ser burlado. Dice, lo que el hombre sembrar, eso también va a segar. Así es que si usted siembra cada día esa perseverancia en búsqueda a Dios, lo que de seguro lo que va a cosechar es la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros de verdad nos gocemos en esa búsqueda de estar siempre en la presencia de Dios. Le quiero decir, no importa la situación, aún en el trabajo. Yo esa batalla la tengo continuamente. Me despiertan de mi pensamiento que yo tengo cuando me hablan y me piden que haga algo. Pero mi pensamiento siempre está siempre buscando algo de Dios ahí. Aún en mi soledad estoy buscando algo de Dios. No les quiero decir que soy un gran ejemplo, pero les quiero decir lo que yo siento en mi corazón, que no sentía antes. Ahora me han pasado cosas que son difíciles de alguna manera en mi carne, pero ¿sabe qué? Termino diciendo, gracias Señor, porque tú sabes lo que haces. Gracias Señor, porque sé en tu palabra, he aprendido que todo obra para bien, que todo obra para bien para el que es llamado conforme a tu propósito. Y lo que les quiero decir a aquellos que están pasando por necesidad es que si usted busca la presencia de Dios, usted va a descansar. Y de ahí le voy a decir que va a tener un gozo que de verdad es un gozo aún en medio de la tormenta. Va a deleitarse, va a disfrutar. Le va a poder decir, gracias Señor por lo que estoy pasando. Ciertamente, algunas cosas van a pasar. Y hay otra cosa, muchas veces nosotros callamos, no decimos nada. Pero algunas cosas nosotros somos un cuerpo donde los miembros del cuerpo de Cristo tenemos que nosotros ser una bendición los unos para los otros. Y en el término de lo que estoy diciendo muchas veces, no le estoy diciendo que calle y se deleite. No, muchas veces es bueno comunicar la situación, porque hay algunas cosas que tal vez Dios nos permita hacer a favor de la situación. No es porque nosotros vamos a llevar gozo, no, es porque nosotros debemos de ser parte del complemento para gozarnos juntos, para alabanza y la gloria de su Creador. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Denle un aplauso a usted si está ahí y lo quiere hacer para su Creador, déselo, Él lo merece. Amén. El rey David, él sabía lo que era el deleite en Dios. Él sabía lo que era disfrutar la presencia de Dios. Y déjelo decir que por una razón, él perdió el gozo y se descuidó. Y esto le costó a él lágrimas, le costó clamor, le costó oración. Y si usted por alguna razón ha perdido ese gozo, lo mismo le va a costar, pero le digo, búsquelo, porque ese gozo está en Cristo Jesús reservado para usted y para mí. Aleluya. Él tiene ese reservado para usted, pero está en usted y en mí el volver a alcanzar el gozo. Tenemos que buscarlo a través del clamor, tenemos que buscarlo a través de la súplica, de la oración. Y usted y yo tenemos que estar siempre buscando esa presencia, porque es la que nos va a llevar a tener el gozo verdadero. Amén. Le voy a decir que hay cosas que usted y yo vamos a aprender.
Como les decía, en uno de los salmos, para que usted no, bueno, si se quiere entretener usted sabrá, pero este salmo es uno de los salmos que podemos mirar como el rey David, él sabía que Dios tenía algo para él y él esperaba que Dios le mostrara su gozo. Amén. En el Salmo 16, verso 11, dice así: mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Él declara esto, ciertamente no voy a ir para leer todo el Salmo porque vamos a perder más tiempo, pero dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él sabía que allí había un deleite verdadero y que era duradero porque era para siempre. Y déjale, voy a decir que esto son secretos que usted debe de saber, que yo debo de saber, que ese deleite y ese gozo verdadero está predestinado para usted y reservado en Cristo Jesús. Solamente se puede alcanzar a través de la súplica, a través de la búsqueda verdadera de esa presencia divina con nuestro Creador. Aleluya. De que le voy a decir que aún el apóstol Pablo, cuando él empezó a escribir estas cosas allá en el libro de Gálatas, podemos mirar que él empezó primero a hablar de la manifestación de las obras de la carne. Y son deleites que lo llevan de un error a otro error. Porque déjale, voy a decir que Dios menciona, manifiestas son las obras de la carne. Y estas obras que menciona ahí en el capítulo mencionado del libro de Gálatas, capítulo 5, usted va a poder mirar que definitivo Dios a través de el apóstol Pablo nos habla a toda la humanidad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y esta parte, en el adulterio hay un deleite, pero es un deleite pasajero y muy dañino para nosotros en el término espiritual. Déjele, voy a decir que menciona 14 cosas ahí que son definitivo dañinas para nosotros en términos de nuestra vida espiritual. Y allí entran también otros que no son deleites, pero que por coincidencia de vivir una vida no en el gozo de Dios, nos trae a consecuencias de pleitos, celos, iras, contiendas, disoluciones. Y esto nos conecta a un mundo de oscuridad que dice allí también, donde nosotros a través de la necesidad, o muchos a través de la necesidad, buscaron la ayuda en cosas ficticias. Incluso menciona borracheras. Amén. Y déjale, voy a decir, orgías. Todo esto que menciona ahí, yo no tengo la cita, pero todo esto que menciona ahí son cosas que son deleites pasajeros. De alguna manera que lo conectan a la desgracia al ser humano. Pero cuando empieza a hablar malos frutos del Espíritu, oh, aleluya, empieza a darnos la clave, cómo se alcanzan y cuáles son, para que usted sepa describir qué hay en usted mismo, que yo sepa describir qué hay en mí mismo, porque se trata de que nosotros sepamos discernir qué hay en nosotros mismos. Por eso ya ahí mismo en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembra, eso va a cegar. Yo personalmente, yo sé lo que hay en mi corazón. No puedo engañar a Dios. Pero déjele, voy a decir que hay muchos que han pretendido engañar a Dios y a la humanidad. Dice, ahí empezando el verso 22 para adelante, dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Donde dice amor, hay paz. Si no hay amor, no hay paz. Les quiero decir, estos frutos del Espíritu son los que deben de reinar en nuestra vida para que de verdad el verdadero gozo esté en nosotros. Los frutos del Espíritu es amor. Y empieza ahí a dar una cita también y luego dice gozo. Y luego dice paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gloria a Dios. Todo esto lo produce el verdadero gozo, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Y para que yo y usted definitivos permanezcamos en el verdadero gozo, es necesario que nosotros busquemos la presencia de Cristo.
Es necesario que nosotros busquemos la presencia y que nosotros busquemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Yo empecé con un versículo donde dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. ¿Sabe por qué? Porque es la espina dorsal del sostenimiento de nosotros, la oración. A través de la oración hay una conexión directa con Dios. No necesita operador, usted operadora. Es directamente la línea con Dios. Le dijo al profeta Jeremías, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú ni te imaginas. Entonces hay misterios donde definitivo la conexión con Dios nos trae a nosotros a una relación donde los misterios que Dios nos enseña son cosas que son reales y verdaderas. Les quiero decir, todo esto lo encontramos en su palabra, pero aparte hay cosas reveladas. Pero todas las cosas reveladas concuerdan con la palabra. Por eso el Señor cuando habló con los discípulos, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces déjele, voy a decir que si en realidad escucha la palabra de Dios, el gozo del Señor se va a cumplir en usted, se va a cumplir en mí. Pero es necesario que nosotros escuchemos. Por eso estas cosas os he hablado. En otras palabras, si pusieron atención, de verdad lo van a disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque los iba a preparar, porque iban a pasar por una persecución. Iban a pasar por azotes, por cárceles. No se crea que los azotes eran agradables a la carne. Pero aún en medio de los azotes, el apóstol Pablo da mención y dice, muchas veces ha sido azotado. Déjale, voy a decir que sufrió consecuencias gozoso. Caía a la cárcel, todo maltratado físicamente, y les quiero decir que de prisión con cepos o con cadenas salía una alabanza de su boca. Yo solamente me quiero meter ahí a ese tiempo donde ¿qué pensarían los que estaban allí velando, cuidando la cárcel? Oye, lo acabamos de masacrar y mira, nomás todavía está gozoso. Y le voy a decir que así piensa el enemigo de usted y de mí. Muchas cosas en ocasiones Dios permite, así como pasó Job, permite que pasemos por las situaciones difíciles. Pero el gozo no tiene que parar. El gozo no se tiene que acabar. Por eso dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. La otra parte se trata de una perseverancia, pero constantes en oración. Ahí mismo, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 35, el Señor, a través del apóstol Pablo, vuelve a hablar y dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Sabe qué? Menciona cosas, si usted las mira con cuidado, aún en la boca de nosotros se oye una crueldad. Y esto no fue un cuento, esto fue algo que tuvieron que pasar muchos siervos verdaderos. Usted y yo no hemos pasado por nada. Pero les quiero decir, a muchos se les acaba el gozo por nada. A muchos por una mala cara se les acaba el gozo. Imagínense nada más. Que porque no me saludó, que porque no hicieron o que no se hizo como yo quería. Y se le acabó el gozo. Eso no es un verdadero gozo, hermanos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si usted verdaderamente busca el gozo genuino del Señor, usted va a permanecer para siempre. Dice el salmista, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. La palabra para siempre es para siempre porque es algo que Dios propuso en su corazón, en su voluntad, que usted permanezca para siempre. Pero es imposible que usted y yo permanezcamos para siempre si no estamos en su voluntad. Si no estamos en su voluntad, es imposible que nosotros estemos gozosos. En cualquier situación nosotros vamos a claudicar de Cristo. Muchos lo han hecho. Ya lo dijo nuestro hermano en otra ocasión. Muchos están sentaditos en su casa en tiempo de servicio. No es lo digo por usted ahorita porque nos demandaron que estuviéramos sentaditos. Pero muchos en tiempo de servicio
no están interesados, como dice la Escritura, en cumplir la palabra que dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25. Muchos se lo saben de memoria. Yo me lo tuve que aprender, por eso me lo tuve que aplicar a sí mismo. ¿Sabe lo que dice ahí? Para los que no saben, dice, y no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. La costumbre de los hijos de Dios es que siempre están fervientes y activos. El libro de Efesios nos menciona una actividad propia como miembro del cuerpo de Cristo. 4:16, mírelo. Usted debe tener una actividad propia, gozoso en lo que hace para Dios. Hágalo como para quien es para Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Espero que usted se esté gozando. Yo le voy a decir que esta es una de las partes que el salmista David, él decía, y cuando él las decía, verdaderamente es porque él las sentía. No decía nomás por decir. Déjelo decir en otro de los salmos, usted y yo podemos deleitar y mirar cómo él se expresaba. Decía en otro de los salmos, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa. Oh Dios mío, te alabaré con arpa. Esto propuso David en su corazón para Dios. No se crea que era fácil. Tenía muchas preocupaciones tal vez porque eran muchas las guerras que tenía que pelear y que había peleado aún. Pero de todas esas lo había sacado el Señor en victoria. Yo no sé cuántas usted ha peleado, pero si está en pie es porque Dios lo ha mantenido en victoria. Gócese delante del Señor. Hay una esperanza que es verdadera. Por eso nos dice, gozosos en la esperanza. Amén. Gozosos. Amén. El libro de Santiago, como se los dije, es tener sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Esto significa que está enseñando la palabra que cuando nos encontremos en diversas pruebas, el sumo gozo, esta palabra sumo, el común denominador aumenta el volumen del deleite del gozo. En otras palabras, no debe ser un gozo así nomás ficticio. Debe ser un gozo que de verdad usted lo dice, Señor, gracias porque estoy pasando una situación, pero tú estás conmigo. Gracias, Señor Jesús. Definitivo, es posible pasar esta situación y que no se acabe el gozo. Le voy a decir que David perdió un tiempo el gozo del Señor y le preocupó tanto que después él andaba buscando la manera de cómo él presentarse ante su Creador y que él sintiera la presencia de Dios. Y empezó a clamar y orar, lávame, Señor, con hisopo, límpiame de mi maldad. Usted puede mirar en el Salmo 51. Y luego el clamor y la petición, no quites de mí tu Santo Espíritu. El gozo se lo estaba pidiendo a clamor. De una manera, dice aquí, tú amas la verdad, oh Señor. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este salmo, de alguna manera usted le va a invitar, de alguna manera que mire la situación que estaba pasando David. Dice, en lo íntimo tú me has permitido y de una manera fue comprendido. En otras palabras, se ha aprendido de lo que he vivido. Amén. Y dice, purifícame con hisopo y seré más limpio. Aleluya. De esto que usted está oyendo, usted lo puede leer en ese Salmo 51. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos. Le voy a decir que él estaba abatido. Se recrearán los huesos que has abatido. En otras palabras, le permitió pasar por una situación donde él reconoció que era necesario tener ese gozo para él estar en presencia de Dios. Ya cuando llega ahí el capítulo, del capítulo 51, llega al verso 12, definitivo, lo que dice, vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo, vuélvemelo, dámelo una vez más. No quiero caminar así. Sin este gozo en mi corazón es imposible yo seguir caminando hacia la meta que yo llevo de vida eterna. Y le voy a decir, para terminar,
hay muchas cosas que nosotros pudiéramos llamarle gozo. Pero mire, si no es el gozo del Señor, se le va a acabar en cuanto a usted se le acabe a lo que usted le llama gozo por su propia inercia o criterio o pensamiento. Pero el verdadero gozo permanece para siempre. Amén. Y le voy a invitar que usted, de verdad, entregue su vida completa al Señor. En Dios hay un verdadero gozo. Lo que Dios tiene para usted es real y verdadero. Lo que Dios tiene para mí es real y verdadero. Realmente nuestro Dios quiere tratar con usted, quiere tratar conmigo. Le quiero decir que cuando esto pase, usted va a empezar a amar hasta a sus enemigos. Les quiero decir, cuando esto pasa y ese sea el gozo del Señor, ¿sabe qué? Usted, al que le caía más gordo, le va a empezar a amar. Porque ese gozo solamente lo puede producir Dios. Si Dios no produce ese gozo, ¿sabe qué? Usted va a seguir odiando. Si usted no recibe el gozo de Dios, usted no va a poder amar. Las raíces de amargura lo van a afligir, lo van a torturar. Y esto es el principio aquí. Pero le quiero decir, hay una eternidad donde hay un gozo verdadero y también hay una eternidad donde un gozo ficticio se va a convertir en un pesar y tormento verdadero, eterno también. Amén. Hay peticiones, hermanos. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Les quiero decir que realmente es un deleite, un verdadero gozo cuando usted, cuando clama al Señor, sabe que van a suceder cosas. Ahora le quiero decir, el verdadero gozo no es porque nosotros clamamos y el Señor nos responde, no. ¿Sabe qué? El verdadero gozo es porque aceptamos la voluntad de Dios como sea. Si Dios responde a la petición, le damos gracias a Dios. Si Dios no la responde, le damos gracias a Dios. Si Dios nos concede la petición, nos gozamos. Si no nos la concede, tenemos que seguir con el mismo gozo. Amén. Este es un punto que debemos de aprender. Porque muchas veces nosotros nos gozamos sobre todo cuando recibimos lo que pedimos. Y no es que Dios no tenga el poder para hacerlo, sino muchas veces usted y yo vamos a tener que, así como usted le dice a su hijo en ocasiones, no. Así también el Señor le va a decir y a ver cuál va a ser su reacción. El Señor podemos mirar que recibió oración del apóstol Pablo. 3 veces oró. Había un aguijón en su cuerpo físico. Y dice que oró 3 veces y a la tercera le dijo, mira, escúchame, necio hombre. Y oraste 3 veces y no te he concedido esto, pero mira, te voy a enseñar. Bástate en mi gracia, hombre. Mi gracia es más suficiente, más que suficiente. ¿Sabe qué? No volvió a orar por su necesidad. Esto no implica que usted no debe orar. No, debemos de permanecer orando en súplica. Le voy a decir, también tenemos otra parte bíblica donde Dios da una enseñanza a través de un hombre injusto, que una persona lo estaba enfadando con su súplica. Y dice, mira, ya, dale a esta persona lo que está pidiéndome, ya me enfadó. Y dice, ¿cuánto más nuestro Dios? El Padre de las Luces no hará con nosotros a través de la súplica y la oración. Así también, le quiero decir, no pare. Al apóstol Pablo Dios le habló directamente. El día que Dios le diga, ya no ores por esas necesidades, entonces pare de orar. Pero si no, deleítese gozándose, orando, suplicando. Amén. Vamos a orar. Nuestro hermano Avi pide oración. Pide las oraciones por su tía Carmen Pérez y su familia. Vamos a orar por la familia de nuestro hermano Avi, su tía Carmen. Y vamos a pedir al Señor que el Señor escuche y nos permita mirar que su misericordia fue extendida hasta su necesidad. De igual manera, el papá de nuestro hermano Miguel está delicado, tenemos esta noticia. Tuvo una caída, tuvo un accidente de un caballo, así es que pedimos que oremos por él. Vamos a pedir al Señor que el Señor nos permita mirar que
que él sea restaurado. Hay un propósito en esa persona y es grande. Es un hombre que ha escuchado la palabra y mi petición es que el Señor le permita que él reciba ese bautismo en el nombre de Jesús, porque él comprende muchas cosas. Que nos permita mirarlo una vez más restaurado para que el Señor trate con él y podamos decirle que Dios le dio una oportunidad. Amén. También nuestro hermano Mauri Medina pidió oración para encontrar trabajo. Nuestro hermano Maurilio pidió oración. Carlos Bolón pidió oración también. Por estas personas que se mencionaron vamos a orar. Y únase conmigo en oración. Una vez más le digo, si usted cree que Dios puede hacer algo a favor de esas necesidades, ore, y si no, ni se preocupe. Dios puede escuchar el clamor de uno, como puede escuchar el clamor de 20, de 1000, de multitudes. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre amado, en esta tarde, Señor Jesús, como siempre en medio de la necesidad, Señor Jesús, siempre, Padre bendito, sabemos que hay un refugio en ti, que hay una esperanza, Señor, a través de las súplicas, Señor, que tú derrames de tu misericordia, Señor Jesús, Padre amado. Padre bendito, y el clamor y las súplicas, Señor, es que tú operes a favor de estas necesidades que están en tu presencia. Tú lo dices en tu palabra, que antes que nuestras palabras salgan de nuestra boca, tú ya las conoces todas, Señor, Padre amado. Sé que yo, Padre amado, llegué tarde en petición, pero que tú, Padre amado, puedes, Padre amado, a través del clamor de la súplica, obrar a favor de esas necesidades. Padre bendito, pedimos de tu gracia derramada a favor de estas personas, Señor. Nuestro hermano Carlos Balón, tú, Padre amado, mira su necesidad, Padre amoroso. Mira, Padre amoroso, su petición. Nuestro hermano Maurilio, tú también, Padre amoroso, escucha y mira su necesidad. Maure Medina, Señor, Padre amado, pide por esa oportunidad para trabajar, Señor. Tú, Padre amado, opera, bendito Dios, a favor de su necesidad. Aleluya, Señor Jesús. Pedimos también por nuestro hermano Miguel. Padre bendito, Señor, tú, poderoso Dios, ten misericordia y permítele, Señor, que él sea levantado con el poder de tu gracia y que tú, Señor, restaures ese cuerpo físico, Señor. Que nos permitas, Padre amoroso, una vez más anunciarle tu palabra poderosa. Y que él pueda, Señor Jesús, Padre amado, reconocer que tú le diste una oportunidad más, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús. Padre amoroso, de igual manera, por la familia de nuestro hermano Avi, su tía Carmen, Señor Jesús. Cubre su vida y su ser, Señor, con tu presencia. Y tú opera un milagro en su vida, Señor Jesús. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús pedimos de tu presencia, Señor. Y también por cada uno de los que están, Señor, a través de estos medios, Señor. Que tú seas, Padre amado, el que trates con cada uno de ellos, Señor Jesús. Que bendigas sus vidas con tu presencia. Que tú cubras, Señor, sus hogares, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Que tú, Padre amado, nos fortalezcas cada día, Señor Jesús, que podamos, Señor, estar siempre gozosos en medio de la situación que pasemos, Señor. Siempre confiados que tú tienes pendiente de tu pueblo, Señor Jesús. Pedimos, Señor, por nuestra hermana Lourdes, Señor, que tú también, Padre amoroso, sigas mirando su necesidad, Señor. Padre amado, y en tus manos ponemos todas esas peticiones, de igual manera por la obra que está en la piedad, Señor. Bendice y cubre, Señor, tu siervo, nuestro hermano Pastor Ángel Torres. Bendícelo, Señor, en su ministerio. Nuestro hermano José, Padre amoroso, pastor de Colima, Señor. Padre amado, nuestro hermano Gutiérrez, cúbrelo, Señor, con tu gracia y bendice esa congregación. Nuestros hermanos, Señor, cúbrelos, Padre amado, de esta infección, Señor. Que tu nombre, Señor, sea, Padre amado, el que nos cuide cada día. Padre amado, porque es poderoso, Señor, que nos libre de todo
principado y potestad de toda enfermedad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos por tus siervos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Les quiero decir que hay anuncios. Les habíamos anunciado que íbamos a tener bautismo mañana, domingo. Por X razones se ha pospuesto este evento para el otro domingo. Hasta ahorita no está confirmado. Necesitamos todavía tratar algunos puntos con la persona que se va a bautizar. Pedimos sus oraciones por esta joven y por cada uno de los jóvenes que están recibiendo la palabra. De igual manera, a los jóvenes los invitamos mañana. La clase de los jóvenes va a ser a las 11 de la mañana. Y les pido de favor que estén atentos y sean responsables a las 11, no a las 11:20, no a las 11:30, no, a las 11. Amén. Si nosotros somos responsables, sabe que esto es parte de un testimonio verdadero. Muchas veces usted, como siervo de Dios, no tiene de alguna manera excusas si usted no es responsable. Usted mismo nos muestra, nosotros como humanos, nosotros alcanzamos a notar lo que se ve, pero Dios en lo interno, Él sabe, no lo podemos engañar. Yo en lo particular no estoy cuidando ni estoy tratando de ser un juez para lo que usted hace o no hace, pero le invito a que usted muestre en testimonio el interés que usted tiene a la palabra de Dios y apoye la obra que es de Dios, no la mía, la obra que es de Dios. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a nuestro hermano Alex, que ha decidido también bautizarse, a su esposa, mis primos, son mi familia, y también nuestra hermana Angélica, que Dios la bendiga grandemente, ha estado trabajando en su hogar, en esa célula, que el Señor la siga bendiciendo y vaya añadiendo. Y pido sus oraciones, que el Señor me permita ya pronto ir para allá y podamos disfrutar y deleitarme. Yo no conozco a la hermana, ni tengo la oportunidad de tampoco haber hablado con ella, pero Dios está tratando con ella. Así es que confío que tal vez va a ser más de un bautismo. Y si no, una alma vale más que todo el oro del mundo. Hermano Tony, vamos para Kansas. Gloria a Cristo Jesús. Erika Morales, vamos a seguir orando por ella. Que el Señor cubra su vida. Amén. Y les invitamos de una manera, acuérdense, les pido sus oraciones por mí, por mi familia, mis hijos, mis hijas, mis nietos, por toda nuestra familia en México también, por nuestros hermanos en Cristo, las familias de nuestros hermanos. Sigamos orando. Amén. Dios bendiga también a aquellos que están pasando por necesidad. Que Dios bendiga a esta nación, los líderes de esta nación, el presidente. Que Dios lo bendiga grandemente y que le permita hacer decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios. Y Dios bendiga a todos los gobernantes que puedan gobernar sabiamente. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos el martes, si Dios nos permite, y si todavía el Señor no viene, aquí vamos a estar a las 7. Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto, hermanos.